Bueno, muy buenas tardes, estimados aprendices. Reciban un cordial saludo y bienvenido a esta sesión en línea número 3 del programa de Administración de Recursos del Talento Humano. De las fichas 2435-395, 2435 y 414 y 2435-416, 2435-417. Del encuentro sincrónico programado para hoy, 29 de octubre del año 2021. Para hoy, ¿qué vamos a ver, estimados aprendices? Vamos a ver el saludo, un marco normativo sobre el derecho al trabajo en nuestro ordenamiento jurídico, el contrato laboral y su liquidación. Eso es básicamente lo que vamos a ver durante esta actividad de aprendizaje. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, estimados aprendices? Sí, señor. Ok. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. continuando entonces, recordarles, estamos en el programa de Administración de Recursos Humanos. Es un curso corto de 20 días. Ya estamos más o menos a mitad de curso. El próximo 9 de noviembre, o sea, aproximadamente 11 días tenemos para finalizar el curso. Entonces, para presentar todas las actividades de aprendizaje con sus respectivas evidencias. Tenemos plazo como máximo hasta el 9 de noviembre a las 11:59 de mediodía para presentar todo lo que tengamos pendiente. Cuando iniciamos, nosotros iniciamos el 15 de octubre del año 2021 y pues la fecha final de entrega de informes es el 10 de noviembre. Bueno, vamos a hablar hoy de algo que es muy importante para nosotros y sobre todo que nos atañe a nosotros que estamos estudiando todo el tema de la gestión del talento humano. Todo lo que tiene que ver con la legislación colombiana en materia laboral, ¿sí? Y el derecho al trabajo de las personas, que está consagrado en el artículo 25 de la Constitución colombiana. Sin embargo, pues para poder hacer como un bosquejo, digamos que nosotros tenemos la ley 50 del año 1999, que hizo una reforma del Código Sustantivo del Trabajo. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo, pues básicamente es un código bastante antiguo, es un código de la época del 60, pero ha tenido algunas actualizaciones. Pues en el preámbulo de nuestra Constitución destaca que el derecho, Colombia, pues es un Estado, Colombia, y asegura, el preámbulo garantiza, el preámbulo de una Constitución, ¿qué es? El preámbulo es el proyecto, la visión que que tenemos o que construyeron en su momento los constituyentes de país. Entonces, dentro del preámbulo se consagró un principio o un axioma que se asegurara el trabajo. Por eso es que nosotros digamos que es tan importante el trabajo en nuestra Constitución. Además, pues digamos que la misma Constitución en el artículo 1 dice que Colombia es un Estado social de derecho Colombia es un Estado social de derecho descentralizado y que se funda en un principio fundamental, que es el principio fundante de nuestra Constitución, que es la dignidad y otros principios como el trabajo. Es decir, que el trabajo es un principio rector de nuestra Constitución. Entonces, desde ahí parte y desde ahí se les dan todas las garantías a nuestros colaboradores para que pues puedan ejercer su derecho al trabajo y pues brindarle aquellos principios o garantías mínimas que también establece la Constitución. Entonces el artículo 25 nos habla del derecho al trabajo. Entonces básicamente, ¿qué nos dice el artículo 25? Dice que pues de la Constitución que hay un derecho y todos los colombianos tenemos derecho al trabajo y pues cada quien es libre de ejercer su profesión. Además de ello, pues la Constitución establece unos principios mínimos fundamentales que más adelante vamos a ver. Y pues tenemos finalmente el Código Sustantivo del Trabajo, o el Estatuto del Trabajo que llaman algunos jurídicos. ¿Y qué busca el Estatuto del Trabajo o el Código Sustantivo del Trabajo? Lograr una justicia entre las relaciones que surgen entre los colaboradores, empleadores, colaboradores dentro de un espíritu de equilibrio, tanto equilibrio social y una coordinación económica. Eso es lo que busca básicamente el Código Sustantivo del Trabajo, un equilibrio social
entre el colaborador y los trabajadores y los empleadores. Nosotros tenemos unas garantías constitucionales. ¿Dónde encontramos estas garantías? Yo les dije que en el artículo 53 de la Constitución establece unos principios mínimos fundamentales con los cuales pues se debe ejercer el derecho al trabajo y las empresas deben garantizar ese derecho. Entonces tenemos el principio de igualdad, igualdad para todos, sin lugar a discriminación por raza, religión, credo, creencias políticas y demás. Todos somos iguales para trabajar. Nos da también otro principio que es la remuneración mínima vital y proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Entonces todo el mundo tiene derecho a una remuneración mínima vital. Esto de aquí pues nace lo que nosotros llamamos el salario mínimo, una remuneración, un salario mínimo mensual legal vigente. De aquí nace el salario mínimo, el cual pues hay una mesa de concertación, aunque pues nunca se llega a un acuerdo y siempre el gobierno nacional lo expide a través de un decreto. Entonces, mínima proporcional a la calidad y a la cantidad. Estabilidad en el empleo y renunciabilidad a beneficios mínimos, o sea, aquellos beneficios mínimos como las prestaciones sociales son irrenunciables, nadie puede renunciar a estos derechos. La facultad de conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, esto es cuando, por ejemplo, si alguien es despedido y pues hay unos derechos inciertos, puede ir a conciliar al Ministerio del Trabajo estos derechos inciertos y discutibles. La favorabilidad, que está uno de los principios más importantes en el derecho laboral, favorabilidad ante la duda. Los jurídicos hablan del indubio pro operandi. Ante cualquier duda, siempre será favorecido el colaborador. Por ejemplo, entonces, que en el caso que estamos trabajando, no sabemos a ciencia cierta qué tipo de contrato es, si es un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido. Digamos que en este caso no haya sido despedido con justa causa, sino en justa causa. Hay un lugar a una indemnización. Pero como no se sabe si es un contrato fijo o a término indefinido, lo más favorable para el empleador sería que fuera un contrato a término indefinido para el tema de la indemnización. ¿Sí? Cuando hay no hay justa causa, al colaborador, el empleador debe indemnizar al colaborador. Entonces, cuando haya este tipo de dudas, siempre se va a favorecer al colaborador. La primacía de la realidad sobre la formalidad. Muchas veces, y esto aplica mucho, sobre aquellos contratos de prestación de servicios que contratan a las personas, no les pagan pues las garantías mínimas y los derechos reconocidos en nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, pues, y un contrato de prestación de servicios cuando realmente pues sean los tres elementos esenciales que vamos a ver más adelante, que es remuneración directa, que es remuneración, prestación directa y subordinación. Son los tres elementos que nos hacen que sea un contrato. La garantía de la seguridad social, capacitación, adiestramiento, un descanso necesario y protección especial a la mujer, la maternidad y al trabajador de menor de edad, pago oportuno y reajuste de las pensiones legales, los convenios internacionales, todos los que ha suscrito Colombia con la OIT, pues hacen parte de nuestro ordenamiento interno. Y el respeto a la dignidad humana y la libertad. Esos son los principios mínimos y garantías constitucionales sobre los cuales cualquier ciudadano en Colombia puede ejercer su derecho al trabajo. Entonces nosotros que tenemos, ¿qué es un contrato laboral? Entonces lo primero que vamos a definir, ¿qué es el trabajo? El trabajo es una actividad humana. Entonces, el trabajo es una actividad humana que es libre. Es una actividad libre, humana libre, que puede ser material, intelectual, puede ser permanente, puede ser transitoria. Y pues digamos que una persona natural ejecuta, digamos, conscientemente el, o se presta el servicio a otra persona.
Entonces eso lo encontramos en donde, en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, artículo número 5, la definición de trabajo. Entonces es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural, ojo, una persona natural, ¿sí? Es decir, que una empresa no puede suscribir un contrato laboral con otra empresa. Solamente las personas naturales son las que están facultadas para hacer, o están facultadas por la ley para suscribir un contrato laboral. El código, digamos, el código sustantivo del trabajo en su artículo 22, ¿qué nos dice? Partamos la definición de un contrato. Un contrato es un acto mediante el cual una persona se obliga o se obliga, crea, modifica o extingue obligaciones para con otra persona. Entonces es lo mismo llevado al plano laboral. Entonces aquel contrato mediante el cual una persona natural, vuelve y repite el código sustantivo del trabajo, se obliga a prestar un servicio de manera personal a otra persona. Aquí ya vemos una de las principales características: prestar un servicio de manera personal a una persona natural o jurídica bajo continua dependencia, subordinación, bajo subordinación del empleador. El colaborador está subordinado. La segunda característica, y mediante una remuneración. Esas son las tres características de un contrato laboral. Profe, es que nosotros nunca suscribimos un contrato, entonces vamos al principio, o la garantía mínima, que siempre primacia la realidad sobre la formalidad. Entonces, como nunca se suscribió un contrato, pues verificamos que esa relación que tiene esa persona con su empleador cumpla con los siguientes requisitos. Lo vemos aquí: servicio personal, subordinación, o sea, cumplir con las obligaciones que le manda el empleador, y una remuneración. Esos son los tres elementos esenciales que debe contener cualquier contrato de trabajo. Quien presta el servicio se denomina trabajador, y quien lo recibe y remunera se llama empleado. Entonces es muy importante porque este cambio se dio porque antes nosotros llamábamos, antes el código sustantivo utilizaba el término patrón, hoy en día es empleado. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales? Prestación personal del servicio. ¿Qué quiere decir? Y eso lo encontramos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué es la prestación de personal de servicio? Es que la persona, ella misma, debe ser la encargada de realizar el trabajo, ejecutar la actividad por ella misma. Ya no puede delegar a otra persona, tiene que ser ella misma. Subordinación. ¿Qué es la subordinación? Es la facultad que tiene el empleador, pues, para exigirle ciertos requisitos como horarios, cumplimiento de horarios, para definir las circunstancias de tiempo, modo y cantidad de trabajo. Entonces, la subordinación es ese poder que tiene el empleador para definir o ordenar ciertas condiciones del contrato laboral. Entonces, es la dependencia del trabajador respecto con el empleador, que, que faculta para exigir el cumplimiento de órdenes. O sea, la facultad que yo le decía que tiene el empleador para ordenar en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo. Y finalmente tenemos la remuneración. ¿Qué es la remuneración? Es el salario que se recibe como contraprestación del servicio. Es el pago que recibe el colaborador por haber prestado sus servicios a la organización o la empresa. Esos son los tres elementos esenciales del contrato, y son bastante, hay que lograrlos probar para poder iniciar un proceso en materia laboral o vida laboral en la justicia de Colombia. Nosotros lo logramos determinar esos tres elementos. Hay algo que ustedes han logrado oír que se llama contrato realidad. Logramos identificar que realmente hay un contrato. ¿Qué debe contener un contrato?
Básicamente un contrato debe contener las siguientes: un contrato escrito, ¿sí? Porque también hay contratos verbales. Un contrato escrito debe contener lo siguiente: identificación del domicilio de las partes. ¿Quiénes son las partes en un contrato de trabajo? El colaborador y el empleado. Esas son las dos partes. Vamos a identificar. Entonces, por ejemplo, Banco Bogotá con número tata y Pepito Pérez identificado con cédula tal. El domicilio de las partes, la labor a ejecutar o contratar, la hora a ejecutar o el trabajo a ejecutar. Entonces, ¿qué funciones, qué actividades va a ejecutar? El lugar del trabajo, dónde lo va a realizar, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín. Entonces, el salario, cuánto es el salario pactado, la forma y el periodo de pago, entonces si es mensual, quincenal, si hay diferentes formas de pago, digamos, el estatuto del trabajo, el código sustantivo del trabajo, reconoce que, por ejemplo, las empleadas domésticas, el empleador, una de las formas de pago, pues es todo lo que tiene que ver con su manutención y su comida, y pues se reconoce. Es la forma de pago, la cual puede ser en especie o en dinero, y el periodo de pago, que puede ser quincenal, semanal, diario o mensual. No puede excederse los 30 días, de acuerdo con el Código Sustantivo y pues digamos unos conceptos que ha emitido el Ministerio del Trabajo. El lugar y la celebración, donde se realiza y en qué fecha se está celebrando. El periodo de prueba, que no puede superar los 2 meses en un contrato a término indefinido. Pero, profe, en un contrato a término fijo, no puede superar las 2/5 partes. Entonces, en frente al contrato. Obligaciones, pues, las obligaciones para cada una de las partes. Pues recuerde que un contrato es aquello acuerdo de voluntades mediante el cual una persona o una entidad se obliga a modifica modifica o extingue obligaciones. Las prohibiciones, ¿sí? que se que se encuentran, o provisiones que el empleador les exige a los colaboradores. Por ejemplo, vender rifas, hacer eventos, causales de terminación. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Justa y sin justa causa, y entre las justas causas pueden haber causales, como por ejemplo el revelar un secreto de la empresa, ¿sí? Ese tipo de causales, el cuidado, la custodia de la información, y pues usted la revela, pues ahí es una causal, digamos, que pueden correr las correspondientes firmas o de quienes suscriben el contrato de laboral. Esto es lo que debe tener el contenido de un contrato laboral escrito, ¿sí? Entonces tenemos varios tipos de contrato, entre ellos, pues de acuerdo a su forma, tenemos verbal y contrato escrito. Entonces, el contrato verbal, pues, básicamente es un acuerdo de voluntades en el cual, pues, se define el trabajo a desarrollar, el sitio y lugar. No hay un documento, simplemente es un acuerdo de voluntades, hay un consentimiento de una persona para obligarse a cumplir ciertas tareas, ¿sí? En ese contrato, pues, aplica el contrato verbal, aplica, pues, digamos, para término indefinido, para cierta obra o labor, para contratos temporales, ¿sí? Y tenemos también por su parte los contratos escritos. ¿Qué son los contratos escritos? Entonces, un contrato escrito ya como tal es un documento que contiene las cláusulas, derechos y deberes de cada una de las partes. Pues adicional de que pues un contrato escrito pues es también cada una de las partes expresa su voluntad, hay consentimiento de obligarse por parte del trabajador para con el empleador, y el empleador pues también de obligarse
a hacer una remuneración digna, a brindarle las garantías y derechos mínimos consagrados en nuestro estatuto laboral, nuestro código sustantivo de trabajo laboral y pues la Constitución y demás normas. Tenemos varias clases de contratos, ¿sí? Dependiendo pues de su duración, ¿sí? En este caso pues tenemos contrato a término fijo, tenemos también contrato a término indefinido, contrato por obra o labor, contrato accidental o transitorio y tenemos finalmente los contratos de aprendizaje. Entonces, a término fijo, ¿qué quiere decir este contrato? Ese está reglamentado o reglado por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y qué nos dice ese artículo? El contrato será a término fijo. Este contrato goza de unas características, siempre debe estar por escrito, ¿sí? Por escrito, estimados aprendices, ¿sí? Fijar el término de la duración, el cual no puede ser superior a 3 años. Es decir, un plazo máximo para establecer un contrato a término fijo es 3 años. Entonces, una de las particulares del contrato a término fijo es que puede ser renovado indefinidamente. Sí. Entonces, características, tiene que contar por escrito y tiene que decir de manera clara o expresa el término de la duración. Luego tenemos, digamos, los contratos a término indefinido. Los contratos a término indefinido, pues, ¿dónde los encontramos? En el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué nos dice el artículo 47? Un segundo, hay alguien que está pidiendo. El artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo define el contrato, pues, que no estimule el término fijo o cuya duración no esté determinada por una obra o labor o la naturaleza de la labor contratada. No se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será un contrato a término indefinido. Es decir, que por defecto, si por defecto no se define el término, no se define, no es un contrato en el cual se pacta una obra o labor, o en el cual no es un contrato accidental o transitorio o un contrato de aprendizaje, es un contrato a término fijo. El contrato, pues a término el contrato a término indefinido. Digamos que el contrato a término indefinido, pues no tiene un periodo en donde se extinga o donde finalice ese contrato, sino que pues siempre estará vigente hasta que pues alguna de las partes pues decida, digamos, retirarse o terminarlo de manera unilateral o hasta que pues la persona llegue a cumplir su edad de jubilación y se pensione. Tenemos los contratos por obra o labor. Digamos que la ley, en este caso, la ley no es taxativa. Entonces, ¿qué quiere decir que no está taxativa? Que no está, digamos, o sea, no está consagrado en nuestra ley. Pero se entiende que este contrato, digamos, se prolonga hasta cuando pues la labor haya terminado. Por ejemplo, si nosotros contratamos a algún operario para revisar ciertas cosas o adelantar ciertas actividades, una vez haya terminado esas actividades, pues automáticamente el contrato se termina, pues, mientras dure la hora o la hora. Luego tenemos el contrato digamos, el contrato por accidental transitorio. Entonces, ocasional o transitorio. Estos básicamente no pueden superar los 30 días. Entonces, característica esencial que no pueden superar los 30 días. Si superan los 30 días, ya es otro contrato. Un contrato puede ser por obra o labor, ¿sí? O un contrato a término indefinido o un contrato a término fijo. En este caso, si supera los 30 días. ¿Sí?
Entonces, estos contratos son para actividades ocasionales, de manera transitoria o de manera, por ejemplo, digamos que una empresa contrató, o no, mejor dicho, compró importó una maquinaria. Solamente en Colombia hay muy pocas personas que operan esta maquinaria y pues la empresa quiere contratar a esa persona para que le enseñe a los colaboradores a que pues a manejar esta empresa, a manejar esta máquina. Si en el dado caso que, por ejemplo, suscriben un contrato accidental, transitorio u ocasional, este contrato, esta persona que viene enseñando a los colaboradores no puede durar más de 30 días porque ya se convierte en otro tipo de contrato. Finalmente tenemos los contratos de aprendizaje, que esto aplica pues para los aprendices que están en formación y de acuerdo a la ley 789 del año 2002, ¿sí? Que regula esta modalidad de contratación. En este caso, pues nosotros no hablamos de trabajador, ¿sí? Hablamos es de aprendiz, ¿sí? ¿Y qué es el aprendiz? Pues son los estudiantes de los programas de formación titulada y alumnos de programa de jóvenes rurales y jóvenes de acción cuya pues estén estudiando directamente en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Estos contratos, la generalidad es que sean de 6 meses, o dependiendo también pues de su, pues digamos que dependiendo pues de la calidad de estudios, si es técnico, tecnólogo, ¿sí? Entonces, para técnicos, la duración y tecnólogos, la duración máxima es de 1 mes, mientras que para los profesionales universitarios, los que están estudiando universidades y tengan modalidad de contrato de aprendizaje, pues esto puede ser hasta 2 años, término máximo. Una vez suscrito el contrato, pues el empleador pues inicia a trabajar cumpliendo todo lo que establece la ley, que pues básicamente se debe cumplir con un reglamento interno, artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde se establecen las reglas del juego, cumpla con las obligaciones para cada una de las partes, tanto para el colaborador como para el empleador. Entonces ya inician su periodo, su contrato, una vez se aprueba el periodo de prueba que establece el mismo estatuto laboral. Pues inicia. Pero todo contrato pues llega a su final. ¿Sí? ¿Y cómo termina un contrato? Contrato básicamente termina por las siguientes razones. Uno, pues hay justas causas y hay otras que no son justas causas, pero podemos definir que un contrato se termina por, primero, pues digamos que el colaborador pues ya se pensiona, se retira, le llega a la edad de jubilación y pues decide retirarse, ¿sí? ¿Por qué más se puede retirar? Por un acuerdo de manera unilateral, renunció el colaborador, entonces se retiró del trabajo, ¿sí? También se puede retirar. ¿Por qué? Pues porque esto, pues, la empresa encontró que el trabajador incurrió en algunos delitos, entonces hay una justa causa, de acuerdo con el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Y también, pues, digamos que la empresa ya no quiera contar con los servicios, pues acude a un despido sin justa causa. ¿Por qué es injusta causa? Porque no está determinada en la ley. Entonces, esas son unas formas de terminar el contrato. Además de las otras que después están consagradas en el mismo Estatuto del Trabajo. ¿Listo? Entonces, pues, y también pues si es un contrato a término fijo, pues que cuando el colaborador, pues digamos, el contrato termine y ninguna de las dos partes quiera renovar. Pues ya eso depende de las modalidades y pues digamos cuando termina también un contrato, pues si es un contrato por obra o labor, pues cuando termine la obra o labor. Si es un contrato accidental, como les decía, no puede superar los 30 días, entonces una vez el colaborador haga sus tareas. Por una sentencia también se puede terminar un contrato.
Pero básicamente, para lo que nosotros nos interesa, de acuerdo con el artículo 62 y 63 del Código Sustantivo, cuáles son las justas causas. Entonces nosotros vamos a ver, aquí voy a compartir, aquí para leérselas de manera taxativa. El artículo 62 que nos establece cuáles son la determinación del contrato por justa causa. Y hay formas de determinar sus justas causas para dar por terminado un contrato de manera unilateral. Entonces, de manera unilateral, es decir, que no hay mutuo consentimiento, es decir, que solamente una persona quiere retirarse de la empresa. Entonces, quiere retirarse, bien sea por parte del empleador o por parte del colaborador. Entonces, por parte del empleador, ¿cuáles son justas causas? Haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes pues a tener un derecho indebido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el proceso de selección que venimos adelantando, en el caso de Paulina Ochoa, Oscar Dubán y Jorge Tapiero, entonces, si en el dado caso que, por ejemplo, digamos, Paulina haya modificado digamos que no sea técnica en dibujo arquitectónico del centro de industria, sino que pues no haya estudiado, o sí haya estudiado, pero no haya logrado certificarse, entonces, ¿qué sucede? Pues está engañando. Por ese tipo de engaños hay una justa causa. Todo acto de violencia, injuria, maltratamientos contra los directivos, contra los miembros de la familia de los directivos y contra los mismos colaboradores, pues es un acto de causal de justa causa. Todo acto grave de violencia, injurias, malos tratamientos, incurrencia en el trabajador, que incurra al trabajador fuera del servicio en contra del empleador, miembros de familia, sus representantes, socios, jefes, taller, vigilantes, celadores. Eh, Todo material daño causado intencionalmente a los edificios, que alguien, por ejemplo, pues, quiera dañar la infraestructura, obras, maquinarias, no sé. Entonces incurrirá en una justa causa. Todo acto inmoral o delictuoso, como lo veíamos ahí en el caso que nosotros estamos analizando, es un acto inmoral el haberse tomado, haberse, digamos, cogido de la bodega un material, un tribal. Entonces, eso es una justa causa. Cualquier violación grave a las prohibiciones incurridas en el artículo 58 y 60 del Código. Y así sucesivamente tenemos por parte del colaborador. Y también pues por parte del empleador. Entonces, por parte del colaborador, perdón, tenemos pues haber sufrido por parte del engaño, por engaño por parte del empleador. Por ejemplo, decirle que no, que nosotros le vamos a pagar tantos salarios mínimos y resulta y pasa que pues tiene que cumplir una meta, pues, le pagan un salario y que cumplir. Por ese tipo de cosas, pues, que se ha maltratado, todo acto de violencia, de malos tratamientos, amenazas graves por parte del empleador contra el trabajador o miembros de su familia, dentro y fuera pues de la prestación del servicio. Pues digamos todo acto también inmoral, todo acto que represente pues por parte del representante legal o del empleador, eh, que, que induzca a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas, es decir, que lo mande, por ejemplo, a hacer actos que no están, o sea, que están tipificados como delitos, circunstancias graves del trabajador que no pueda prever al celebrar el contrato y que ponga en peligro su seguridad o salud, ¿sí? Eh, Todo un perjuicio causado maliciosamente por parte del empleador o sus representantes legales al trabajador en la prestación del servicio, incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador
de sus obligaciones pues, establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Esas son básicamente las que encontramos en nosotros como justas causas. Todo lo demás es que sin justa causa, ¿sí? Todas las demás que no están de manera taxativas o literales en el Código Sustantivo del Trabajo son sin justa causa. Entonces, ¿qué hay que hacernos? Aprendernos cuáles son las de justa causa. Si no están inmersas en la justa causa, pues son todas las demás, como lo vamos a ver aquí en el artículo 63 del Código Sustantivo. Terminación, el 64. Dice, todo contrato de trabajo que envuelva la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización perjuicios a cargo de la parte. Terminación será, pues, tendrá el derecho a una indemnización. ¿Sí? Aquí tenemos más adelante, un segundo, la indemnización. Entonces, cuando se termina un contrato de trabajo y se termina sin justa causa, el empleador, el colaborador tiene derecho a que se le reconozcan unos derechos y entre ellos la indemnización. Entonces, si la terminación de un contrato sin justa causa es realizada por la empresa, esta deberá pagar una indemnización al trabajador según lo estipulado en el artículo 64 del Código Sustantivo. Es decir, cuando la empresa decide de manera unilateral, sin manifestar por qué, despide a un empleado, entonces lo despidieron, es una injusta causa, no es justa causa, entonces tiene derecho a que se le reconozca una indemnización de acuerdo con lo establecido pues, en el Código Sustantivo del Trabajo, que ahí hay unas primas, hay unos beneficios que reconoce por cada año prestado, entonces eso lo encontramos ahí en el articulado del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces ahí vuelvo y repito el artículo 64, en todo acto de contrato de trabajo va envuelta la condición de resolutoria por incumplimiento de lo pactado con la indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende lucro cesante y daño emergente, o sea, todo lo que usted dejó de trabajar y pagarle ese daño emergente. Esto hizo una vez un empleado se liquida, un empleado sale de la empresa o es desvinculado de la empresa, pues hay que hacerle su respectiva liquidación. ¿Y cuando se liquida un colaborador? En las tres siguientes condiciones. Por finalización del tiempo pactado en los casos de contrato a término fijo, o por la terminación de la obra o labor, o el, digamos, obra o labor, o se termina ese contrato. Por también, pues, digamos, por un contrato ocasional, transitorio, o también, pues, que haya realizado la actividad. Por el retiro del trabajador por jubilación, ¿qué quiere decir esto? Pues que se pensiona, pues hay que liquidar a ese colaborador. Por la terminación unilateral de cualquiera de las partes en cualquier momento, sea con justa o sin justa causa. Entonces, eso también aplica para contratos a términos fijos como para indefinidos. Esas son los tres momentos en que hay que liquidar un contrato. En el caso del ejercicio que nosotros veíamos, entonces era un contrato de terminación de manera unilateral con justa causa. Entonces hay que hacerle la liquidación que vamos adelante. Cuando se liquida un contrato, se deben reconocer todos los conceptos que la empresa deuda al empleado, entre ellos que pensiones, cesantías, vacaciones, aportes para fiscales, aporte de la seguridad social y salarios que se le da deuda. Se liquidan únicamente los valores que aún no han sido liquidados. Aplica, por ejemplo, para la prima de servicios. Si usted o usted sale de una empresa después de, digamos, de junio, digamos en agosto, usted solamente tiene derecho a la prima de servicios a partir del 1 de julio hasta la fecha de agosto que fue retirada.
no se liquidan conceptos de años anteriores, por ejemplo, prestaciones, interés, por ejemplo, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, a no ser que se le adeuden al colaborador. Si se le adeuden, pues el colaborador está en todo su derecho de que se le reconozcan estas garantías y que se le reconozca todo lo que la empresa le adeuda. Si la empresa pues va al día, no hay ningún problema, solamente le liquida los valores que tiene pendientes o la fracción de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones en social? En este caso tenemos las cesantías. ¿Sí? ¿Qué son las cesantías? Es el reconocimiento de un salario por haber trabajado 360 días. La particularidad es que se reconoce el auxilio de transporte, ¿sí? Aquí voy a hacer una acotación. ¿Cuándo se reconoce auxilio de transporte a los colaboradores? Cuando, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, cuando devenguen menos de 2 salarios mínimos mensuales legales y vivan, digamos, a más de 1 kilómetro a la redonda. Entonces, se le liquida el auxilio de transporte. ¿Sí? Los intereses a las cesantías, que en este caso, pues el Código Sustantivo del Trabajo le reconoce que es el 12%. ¿Y cómo liquidamos? Una vez liquidemos las cesantías, multiplicamos los días laborados por 0.12, las cesantías por días laborados por 0.12 sobre 360. Y ahí nos va a dar las cesantías. La prima de servicios en este caso, se cancela un salario, se reconoce un salario, ¿sí? Por haber trabajado 360 días. Entonces, o la fracción de tiempo que haya elaborado el colaborador. La prima de servicios, hay una particularidad, y es que se paga en 2 pagos iguales, valga la redundancia. El primer pago, que corresponde al primer 50%, se paga antes del 30 de junio. ¿Sí? Entonces, antes del 30 de junio debe estar pagada la prima de ser el primer pago, que corresponde al primer 50%. Un segundo pago correspondiente al otro 50% se debe pagar antes del 20 de diciembre, no del 30 de diciembre, como algunos han expresado. Entonces, cuando se pague, antes del 30 de junio y antes del 20 de diciembre, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cómo se liquida? El salario más los días laborados sobre 360. Tenemos otras prestaciones sociales como el calzado y el vestido, que pues se le entregan a los trabajadores que devengan menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, igual que el auxilio de transporte. Pues hay que reconocerles estas prestaciones sociales. Tenemos las vacaciones. Entonces las vacaciones es cuando el Estado que dijo no al colaborador, si a los trabajadores hay que reconocerles pues, su derecho a las vacaciones, son 15 días, ¿sí? Una vez cumpla un año. Esto también tiene una particularidad, y es que es por cada vez que cumpla el colaborador un año de servicios. Ojo con eso, un año de servicios, cada vez que cumpla un año de servicios desde la fecha de ingreso. No se liquidan como las demás prestaciones, que es por cada año. Cuando me refiero por cada año es 21, 22, 23, 24, 25, 26. Mientras que las vacaciones es por cada año prestado de servicios desde que inicia. Si alguien empezó a trabajar hoy, 29 de agosto, 29 de octubre del año 2021, ¿cuándo cumplirá su primer año? Pues el 28 de octubre del año 2022. ¿Cuándo cumplirá su segundo año? Pues el 28 de octubre del año 2023. Es decir, cada 28 de octubre se liquidan las vacaciones, se le reconocen los 15 días, o si el empleado, digamos, el colaborador, quieren que se las pague, pues también se las paga. Hay una particularidad, no se pueden acumular más de 3 periodos, pues cuando llegue el tercer periodo ya usted pierde ese derecho. Entonces es muy importante que pues no se pierda ese derecho del derecho al trabajo, perdón, el derecho a las vacaciones, pues para que no los dejen acumular. Hay personas que pues dejan acumular este
las vacaciones, ¿sí? Entonces, ya para el tercer periodo, pues empiezan a perder. Entonces, es mejor que las reclamen o que pues, se las paguen, ¿sí? ¿Cómo se liquidan? Se liquidan, pues, con el salario básico eh, mm, por los días laborados sobre 720. Profe, porque en las otras son 360-20 y aquí son, perdón, son 360 días y aquí 720 días, porque corresponde a la fracción de tiempo que se reconoció que son eh, 15 días de salarios que son de vacaciones. Entonces, 15 días, esa fracción corresponde a 720. ¿Listo? Eso frente a las vacaciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Digamos, una vez nosotros, pues digamos que el curso tiene una lógica que es primero, pues abordar lo que es el talento humano y su importancia en las organizaciones, entonces porque es importante, ya vimos que es, es simple y llanamente, como lo planteaba Hidalberto Chavelato en su libro Gestión del Talento Humano. Esto plantea que pues, es llevar el proceso administrativo al uso eficiente de los recursos humanos. Entonces, para incrementar que productividad, pues básicamente desde que pasamos de ese enfoque o cuando se reconoce el ser humano, que es una persona, o el colaborador, se reconoce el colaborador como ser humano, entonces se le dio la importancia y pues, eso, ya vimos eso, la importancia de las personas, la importancia de la gestión del talento humano, y ahora vemos cómo ingresamos a trabajar, cómo es el proceso de selección, las etapas del proceso de selección, y ahora pues hoy vimos lo que es el contrato, las formas de contrato, y vamos a hacer una liquidación de contrato, que es lo que nos atañe a la actividad de aprendizaje. Y la próxima semana pues va a venir la nómina y la liquidación. Entonces, en este ejercicio, el señor Kevin Campos, vinculado a la empresa Serviador, es muy parecido, eh, contratado mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 15 de octubre del 2003 con un sueldo inicial de 1.500.000 mensuales, fue despedido después de haber hurtado un transformador el 30 de junio del 2020. El promedio del sueldo de los últimos años de 2.450.000. Con la siguiente información debe liquidar el contrato de trabajo. Las cesantías y los intereses, esas las cesantías debe liquidar. Entonces, aquí nos dicen de manera puntual, las cesantías y los intereses de las cesantías de los años anteriores fueron liquidados. Entonces, ya están liquidados todo lo que tiene que ver del 2003 al 2019. Respecto a la prima de servicios, ya se le han liquidado las primas hasta el año 2019. Es decir, que le están debiendo, cuando fue despedido después del 30 de junio, o sea, le están debiendo el primer pago, si no se lo han hecho, el primer pago de la prima de servicios, el primer 50%. En cuanto a las vacaciones, se le adeudan las vacaciones correspondientes al último año, es decir, desde el 15 de octubre del 2019. Perdón, pero esto es a pulso. Desde el 15 de octubre del 2019. Sí, puesto que las vacaciones se le han otorgado conforme a la ley. Vamos a hacer ese ejercicio. Profe, ¿cómo hago? ¿Dónde? Me preguntan, ¿dónde descargo? Entonces voy a ingresar a la sesión, ingresar a mi usuario, voy a ingresar a esta ficha, a 414, donde encuentro el formato de liquidación. Todo está en la plataforma, estimados aprendices, contenido del curso, proyecto, actividad de aprendizaje 3, evidencias. Vamos a uno, prueba interactiva, y vamos a hacer el estudio de clase. Clic, y aquí clic para descargar el formato. Entonces lo voy a descargar. Le digo que sí.
lo descargo. Ahí lo encuentro. Entonces esa es la ruta. Pues, actividad de aprendizaje número 3, evidencias y descargan el formato. Ese formato, pues es el formato que pues prácticamente pues, se ha diseñado para ustedes. Han hecho la evidencia no trae el formato, deberían hacer ustedes los cálculos. Entonces, fecha de liquidación, vamos a decir que es el 29 de octubre del 2020. De contrato, término indefinido. Sueldo inicial, ¿cuánto inició Kevin? Con 1.500.000. El empleado, Kevin Campos. Kevin Campos, cédula 11, último cargo. Aquí dice, espérame, no dice el cargo, espere, no dice. Entonces, digamos que queda. Profe, qué pena. ¿Usted podría mejorar un poquito su audio? Es que no se le escucha, no se le Listo. escucha nada. Ahí, qué pena. Gracias. ¿Solamente me pasa con usted o me está pasando con alguno más? Estoy leyendo en el chat que muchos se están quejando por lo mismo. Listo, ahí cómo me escuchan. Ay, pues me hubieran dicho antes. Lo que pasa es que como no estoy compartiendo la pantalla, no veo. Ahí me están escuchando mejor. Algo mejor, sí. Listo, vale. Entonces, aquí tenemos que, vamos a hacer el ejercicio. Kevin Campos. Entonces, no dice, digamos que usan mancenista, la cédula 22. Periodo del último sueldo. Entonces, ¿cuánto fue el periodo? Recordemos que para liquidaciones se toma el último sueldo de vengado, ¿sí? O el promedio del último año. Entonces, 2.450.000. 2.450.000 se gana en este caso. Perdón, es que 24 millones. Auxilio de transporte, en este caso, no aplicaría porque pues, se gana más de 2 salarios mínimos. Fecha de inicio, cuando inició él a trabajar, el 15 de octubre del 2003, 15 de octubre de 2003. El último fecha, último periodo a que hace referencia, al último periodo de pago, ¿sí? Entonces, cuando inició, el 01 del 06 del 2020, si no estoy mal, fue despedido el 30 de junio, entonces el 01 del 06. Fecha de retiro, 30 de 06 del 2020. Causal de desvinculación, entonces aquí, justa causa, artículo 62, acto inmoral. Tocar eso. ¿Listo? Entonces aquí ya, ¿qué verificamos nosotros? La fecha de inicio que corresponde pues a cuando inició su periodo, ingresó el 15 de octubre, entonces al 15 de octubre del 2003, como lo vemos acá, 15 de octubre del 2003. Fecha del último periodo corresponde al inicio del último periodo o al último mes, ¿sí? Asumamos que le están pagando mensual. Entonces, cuando el último periodo corresponde a junio del 2020, el último periodo o último mes, a junio del 2020, entonces sería el 1 de junio. ¿Cuándo se retiró? El 30 de junio. Perdón, 30 de junio. Escribí 30 de julio. 30 de junio. ¿Listo? Verificamos. Días laborados, último periodo, trabajo 30 días. Ahí los quedo. Las cesantías, entonces volvamos a las cesantías. Las cesantías, entonces, ¿qué nos dice las cesantías? Las cesantías nos dice que es el reconocimiento
un salario por un año de trabajo, o la fracción de tiempo. Entonces, cuando se liquidan las cesantías, las cesantías se liquidan desde el 1 de enero del año en curso hasta el 31 de diciembre. Se liquida y se reconoce un salario. Ese salario se debe consignar al fondo de pensiones y cesantías antes del 15 de febrero, es el 14. En 14 de febrero se pagan las cesantías al respectivo fondo. Las cesantías, ¿qué es? Es un derecho, una garantía que ha otorgado pues, el legislador a través del Código Sustantivo a los trabajadores el derecho a un salario de trabajo por cada año laborado, por cada año. Entonces, cuando iniciamos, es año a año, no es por cada año, sino cada año. Entonces, el 1 de enero del 2020. ¿Cuándo se termina? Pues cuando él fue despedido, el 30 de junio del 2020. Eso nos da un total de 180 días. ¿Cuánto nos corresponde? 1.225.000. Los intereses a las cesantías es lo mismo. Se liquidan por año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y se consignan antes del 14 de febrero. Entonces, hasta el 14 de febrero, el 14 de febrero del año siguiente. Los intereses del año de las cesantías y sus cesantías del año 2019 se liquidaron para este señor desde el 1 de enero del año 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2019 y fueron consignados al respectivo fondo de cesantías, Colfondos, Porvenir, Scandia, ¿cuál otro? Colpensiones, ¿sí? Que son los fondos de pensión. ¿Qué tomamos en este caso? El mismo año, el 1 de enero 01 del 2020, la fecha final, el día de retiro o el día de desvinculación, de desvinculación o de despido, que fue un despido con justa causa, 2020. Entonces me da 180 días. Los intereses de las cesantías se liquidan sobre el valor de las cesantías, no sobre el salario. Por eso. Entonces, si lo queremos hacer aquí, vamos a hacerlo sobre el valor de las cesantías. Entonces, más las cesantías por 180 por 0.12 que corresponde al 10% sobre 360. ¿Listo? Ahí nos da los intereses a la cesantía. La prima de servicios. La prima de servicios, pues el reconocimiento también de un salario al colaborador y se paga en dos contados, un primer 50% antes del 30 de junio y otro 50% antes del 20 de diciembre. Entonces, supongamos que en este caso a él no le han pagado las cesantías, perdón, las primas de servicios, que digo, ¿desde cuándo? Desde el 1 de enero del 2020. Profe, ¿por qué el 1 de enero del 2020? Porque también son por año. Entonces, año a año. Entonces, 1 de enero a 31 de diciembre, o la fracción de tiempo laborado. En este caso, el trabajo hasta el 30 de junio del 2020. Si no me están oyendo, por favor, me pueden decir, porque la verdad es que no estoy en el chat. Listo. Por aquí se escucha bien. Ok, listo. Vale. Entonces, ¿cómo se liquidan? Entonces, ¿cómo se liquidan las cesantías? Corresponde al salario más el salario por la fracción de tiempo. En este caso, el trabajo 180 días. Eso por 180 sobre 360. 225. Vamos con las vacaciones, que es donde pues la gran mayoría, pues de mi experiencia que he dictado este curso, se equivoca. Las vacaciones, vuelvo y lo repito, se liquidan
por cada año de prestación de servicio. Bueno, alguien me pregunta, profe, ahorita hacemos otro ejercicio con que alguien haya sido despedido antes de la prima de servicios y otro que haya sido despedido en agosto, o las mismas condiciones, pero cambiamos las fechas, ¿listo? ¿Qué tal? Me preguntan en el WhatsApp. Vacaciones, se liquidan, vuelvo y lo repito, por cada año de servicio prestado teniendo en cuenta la fecha de ingreso. ¿Cuándo él ingresó? El 15 de octubre, 15 de octubre del año 2003. Fecha de inicio, 15 de octubre del año 2019. ¿Y por qué 2019? Porque aquí nos dice, en cuanto a las vacaciones, se le adeudan las vacaciones correspondientes al último año, puesto que las vacaciones se otorgaron conforme a la ley. Es decir, cuando él inicia su año, cada 15 de octubre. Cada 15 de octubre él inicia un año, un año, un año. Profe, ¿por qué no el 15 de octubre, no el 16? No, si usted cuenta los 360 días, usted le va a dar que él finaliza el año el 14 de octubre del año 2018. El 15 de octubre inicia otro año y así sucesivamente. Entonces, fecha final, ¿cuándo fue desvinculado? El 30 de junio del 2020. Entonces, en total trabajó 256 días, que le da un valor de liquidación de 811. Listo, aquí salario de vengado que corresponde pues, a lo que él devengaba, 2.450.000, días laborados en el último periodo, 30 días, por eso es que es tan importante, pues lo toma de aquí, 30 días, la porción de salario, pues en este caso, pues uno trabajó los 30 días, 2.450.000, las respectivas retenciones de la EPS, del Fondo de Pensiones y Cesantías, del 4%, en este caso, el de venga menos de 4 salarios, entonces no tiene que aportar al fondo de solidaridad pensional. Entonces, en este caso, por cesantías, ¿cuánto le corresponde a él? 1.225.000. Por interés de las cesantías, 73.500. Miramos, 73.500. Por vacaciones, 871. Por prima de servicios, 1.255.000. Y el saldo adeudado, 2.254.000 para un total de 5.648.000. Su contrato era término indefinido, de acuerdo con el artículo 48. No verifico si no estoy mal. No recuerdo exactamente si es el 48. Y no, 47. Listo, es de artículo 47. Aquí pues se pone la firma. Profe, y yo quiero verificar, si ustedes quieren verificar, ustedes pueden utilizar una herramienta muy útil que es la calculadora. Calculadora Ministerio del Trabajo, que nos indica también las condiciones del trabajo. Entonces aquí le damos en el primer clic calculadora, le decimos que aceptar. Entonces, ¿desde cuándo vamos a liquidar? Desde el 2020, desde el 1 de enero, ¿cuándo? Hasta junio 30 del 2020. Ingrese el salario mensual, 2.450.000. Liquidación. Y aquí miramos. No nos va a coincidir las vacaciones porque el sistema la toma desde el 1 de enero, como si ingresara a trabajar cada 1 de enero, pero no trabajó. Ese es un error que tiene el ministerio, la página del ministerio. Entonces, cesantías, 1.225.000, miremos. Cesantías, 1.225.000. Interés de las cesantías, 73.500.
Prima de servicios, 1.225.000, listo. Las vacaciones no nos va a dar porque asume que él, que esto, que él ingresó a trabajar el 1 de enero del 2020, cuando eso no es cierto. ¿Listo? Aquí está como para guiarse ustedes para la liquidación de las prestaciones. ¿Listo? El AFP, el AEPS, ¿listo? Corresponden a AFP 98.000, FEP, Fondo de Solidaridad Pensional. No requiere, pues porque no. ¿Listo? No sé si les parece si hacemos otro ejercicio. No sé, ustedes me dirán si hacemos otro ejercicio y nos inventamos los datos. Profe, a mí la verdad me parecería excelente que hiciera otro ejercicio. La verdad me ayudaría mucho. Vamos a hacer otro ejercicio de otro curso que oriente. Vamos a, profesor, antes de que se cumpla la primera parte, se le puede pagar hasta el 30, la fracción de tiempo. Los micrófonos. Profe, otra pregunta, ¿podrías explicar mejor lo de las vacaciones? Sí, bueno. Voy a hacer un ejercicio de... Profe, disculpe, qué pena, le interrumpo. Una duda que tengo, ¿en qué momento o en qué caso se debe aplicar el salario promedio y el salario fijo cuando se están liquidando las prestaciones? Es que me confundí ahí, pues yo ya había hecho el ejercicio, pero pues yo había tomado la base del salario, solamente el variable para el cálculo de las vacaciones, pero para las cesantías y la prima no había tomado el promedio. Entonces, ¿en qué casos aplico el salario promedio y en cuál aplico el salario fijo? Bueno, básicamente, ¿qué sucede? Pues ahí nos dice el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente, que para él ingresó a trabajar con un salario promedio en 2003 de millón y pico de este ejercicio, de 1.500.000, y el último fue de 2.450.000. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Que él tenía un salario variable de 2.450.000. No nos está indicando cuánto era el salario fijo de Ipsen, nos está indicando. Entonces tomamos, es el último valor pues para el ejercicio, ¿no? Tomamos el último valor, pero si es un salario fijo, pues tomamos el salario fijo, ¿sí? Si es un salario variable, cada prestación, por ejemplo, las vacaciones se liquidan con el promedio de los últimos 3 meses, ¿sí? Entonces se liquidan así. Las cesantías se liquidan también con el promedio, y pues así, cuando es promedio, pues se liquidan con se hace un promedio de cuánto venga. Si, por ejemplo, alguien se venga en enero 2 millones, en febrero 3 millones, en marzo 3 millones, promediamos y liquidamos. ¿Listo? Pero cuando es fijo, si alguien se gana el salario mínimo fijo y no tiene variación en salario, liquidamos con ese salario. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Listo, sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, Sí, gracias. profe, otro ejercicio. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer aquí recursos humanos. Vamos a hacer este ejercicio. Estoy de caso. Dice, en este caso, vamos a hacer. Dice, en este caso, no sé si alcanzan a ver la pantalla. Para la señora Angélica Pérez desempeñaba el cargo de directora administrativa y financiera en la empresa Páez y Compañía, una empresa dedicada a la producción
de productos elaborados, ingresó a laborar el 2 de junio. Entonces, del 2001 con una asignación de 1.800.000, siendo despedida el 20 de octubre después de haberse demostrado que durante los años 2015 a 2019 desvió la suma de 10 millones de pesos a sus cuentas personales. El promedio del último año, el sueldo fue de un lado de 4.500.000. En este caso, entonces, es un ejercicio similar. En este caso, cuando ingresó a trabajar el 2 de junio, entonces vamos a hacer este caso. La señora Angelina, digamos, vamos aquí, señora Angelina, el inicial de 800. Angelina, último 4.500.000. Listo. Cuando inició ella, el 2 de junio de 2001. De junio. Cuando fue el último periodo, ya fue despedida, siendo el 20 de octubre. Entonces, el 1 de octubre. Fecha de retiro el 20. Listo, trabajo. Entonces verificamos. Últimos días laborados, 20 días. Se trabajó 20 días, sí, efectivamente. Entonces, cesantías. Vamos desde las cesantías nuevamente. Las cesantías se liquidan desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, sobre el salario, en este caso los 4.500.000. Entonces, vamos a liquidarlas. Fecha de inicio, 1 de enero del 2020. Entonces, 1 de enero, ahí está la fecha de inicio. Fecha final, cuando finalizó ella, el 20 de octubre. Corresponden a 290 días. Los intereses a las cesantías. Entonces, desde el 1 de enero, porque es por año, 1 de enero a 31 de diciembre. Fecha final, cuando el 20 de octubre. Entonces, corresponde al 20 de octubre. 20 de 190 días. Estima de servicios. Aquí sí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque el primer pago ya fue realizado, ¿sí? Entonces, aquí dice que ya fue despedida el 20 de octubre. La empresa, ¿qué dice frente a las primas de servicio? El estatuto laboral. El estatuto laboral dice que se debe pagar, ¿sí? Que se debe pagar antes del 30 de junio el primer pago. Es decir, que ya se hizo el primer pago. El segundo pago, ¿desde cuándo correría? Desde el 1 de julio, ¿sí? Al 20 de octubre. Entonces serían 110 días, ¿sí? ¿Qué pasaría si ella fuera despedida no el 20 de octubre, sino, digamos, el 15 de marzo? Entonces, desde el 1 de enero, la fracción de tiempo, al 15 de marzo. Al 20 de marzo. 15 de marzo. 25 días. No, pero digamos, entonces siempre es la fracción de tiempo laborado. Entonces, trabajo hasta el 20, que son los, desde el 1 de julio. De julio hasta el 20 de julio. Pues hagamos la cuenta, fueron 30 de julio, 30 de agosto son 60, 30 de septiembre son 90 y 20 de octubre son 110. Ahí están los 110 días. Las vacaciones, vamos a mirar cuándo ingresó él a trabajar. Ingresó a trabajar el 2 de junio del año 2001, o sea, es decir, que cada año, cada 2 de junio, cada 1 de junio va a cumplir un año, ¿sí? Va a cumplir el año de servicio. Y se inicia a correr a partir del 2 de junio, 2 de junio, 2 de junio de cada año. Entonces, el 2 de junio, 02 de
6 hasta 2 de junio del 2020, o sea, hace poquito de vacaciones, hasta el 20 de octubre. 139 días. Listo, eso nos da que venga más de no alcanzó a dar más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se liquida a fondo de solidaridad pensional. Entonces, 139. Listo. Pues ahí nos liquida automáticamente. Eso está automático, para que pues, no se desgasten haciendo fórmula. Cesantías, 3.625.000. 3.625.000. Interés de las cesantías, 350.000. ¿Sí? Vacaciones, 868. Prima de servicios, 1.375.000. Y sueldo adeudado, 2.760.000. 2.760.000. Así. Listo. Vamos a verificar en la página del ministerio que nos haya quedado media bien. Listo. Vamos a la página del ministerio, vamos a hacer otra liquidación desde hasta octubre 20. ¿Cuánto fue el salario de ella? 4.500.000. 4.500. Liquidación. Entonces, cesantías, 3.625.000. 3.625.000. Intereses de las cesantías, 350.417. Prima de servicios del segundo, 1.375.000. 1.375.000. Las vacaciones, pues no nos va a tomar. Está mal en este caso. Fondo de solidaridad pensional, en este caso lo toma porque toma los, pero no se debería pagarle porque no alcanzó los 4 salarios mínimos. En este caso. Que el fondo pues lo vamos a ver cuando veamos nómina, a qué corresponde ese fondo. Listo, hasta ahí nos quedó el ejercicio. No sé si tengan otra duda. Sí, pues por mi parte creo que es claro, pues ya con el ejercicio y la plantilla, pues en mi caso tengo que hacer una corrección por lo que le mencionaba el salario, entonces no hay inconveniente volver otra vez a subir la No, pueden actividad. subirla. Ya esto, súbanla, no hay ningún problema. Ustedes pueden subir las actividades las veces que ustedes deseen. No, Listo, yo sí, frente a eso no le pongo límite ahí. Digamos, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Entonces, no le pongo límite. perfecto. 2, Sí, 3. sí, porque estoy en ese momento haciendo la corrección ahí por el tema del salario, porque pues lo había tomado mal, pues digamos que había hecho el ejercicio, pero pues los valores no me van a coincidir, pero pues la idea es hacerlo como está el planteamiento y como pues debe quedar. Entonces tenía esa dudita. Ok, Le agradezco. listo. No sé quién otro me. No hay nadie. ¿Quién tiene esa la mano? No sé. ¿Quién tiene más preguntas? Bueno, preguntas. ¿Dudas, muchachos? Listo, pues. Si no tienen dudas, pues vamos a. Miren, escribieron. Listo, José. Tiene la mano alzada. Preguntas para explicar
Ya. Profe, estoy enredado porque, enredadito, ¿Por qué? porque resulta que en la cuestión de la calculadora me botó periodo día laborado 75, salario 3.500.000. En cesantía me botó 729.170. No, 729.167. Y Intereses sobre cesantías, 18.229. Primer semestre, lo mismo, 729.167. Primer y seguro y semestre, cero. Vacaciones, 364.583. Total valor, 1.841.46. Cesantías y pensiones, entonces aquí lo multiplican 140 y 140 en la página. Pero yo le metí a la página el inicio desde la fecha 01/01/2020, fecha de inicio, fecha último periodo mes 1/03/2020, ¿no es cierto? Total día laborado 75, en detalle, ¿no? Fecha de retiro 15/09/2020. Días laborados, últimos días 15. Me voy para cesantías, ahí donde estoy embolatado. pues, si Fecha de usted inicio. desea, puede compartir su pantalla y vamos haciendo. ¿Cómo comparto la pantalla? ¿Qué es? Listo. Ahí, ¿Cómo ahí lo- en la parte de abajo, está el micrófono, la cámara, la manito, y hay un cuadrito con una flecha hacia arriba. Si lo dice, usted le da clic ahí y dice presentar. No, veo el micrófono. La cámara, Sí, está activada. la mano, Sí, y hay un cuadrito con una flecha hacia arriba. ahí. Dele clic ahí, y sale presentar, ¿cierto? No, sale efectos y todo, pero no sale presentar. Sale presentar y sale presentar pantalla, una ventana o una pestaña. Bueno, en la cámara. Ahí está la manita, pero no me sale más nada, profe. Listo. José, hagamos una cosa. Usted cuando tiene tiempo, yo le puedo marcar. Usted me marca. Mañana tiene tiempo y pues, Claro, profe, mañana todo el día, si Dios quiere. listo. Entonces, mañana le parece si trabajamos un rato después de las 10 de la mañana. ¿A partir de qué? Mañana, sobre las 10 Sí, de la mañana. sí, yo por el periodo le he hecho una marcadita. Listo, vale. Listo. Estoy más embolatado que un bulto de alambre. No, tranquilo. No se preocupe. No se preocupe que ahí hacemos. Bueno, ¿quién más va a preguntar? Profe, qué pena. Si alguien lo despiden o se retira antes digamos, antes del 30 de junio, pues se liquidan. Si es retirado en marzo, pues se le paga lo que paga los días hasta marzo, la prima de servicio. Siempre se le debe pagar la fracción de tiempo laborado. Desde el 1 de enero hasta, digamos que haya sido despedido el 20 de marzo, hasta el 20 de marzo. Entonces, 30 días de enero, 30 días de febrero y 20 de marzo. ¿Listo? Entonces se le pica. Ahora vamos a ver algo que yo quiero que revisen, que es muy importante,
Y vamos a leer el artículo 240, creo que es. O 244, vamos a leer al 240. Nulidad, prima, 200 que... Un segundo. El artículo es que 200 quiero que mirar en dónde nos dice, no recuerdo el artículo exactamente, no se le puede retener, pues digamos, en este caso que el trabajador ha sido despedido con justa causa, ¿cierto? Entonces a él no se le puede retener dinero, ¿sí? No se le puede descontar esos dineros que él ha hurtado o que se demostró que se robó, entonces no se le puede retener ese dinero, ¿sí? 146. Solamente, pues, digamos que el empleador puede abstenerse de realizar ese pago hasta que, pues, artículo 146, hasta que haya una sentencia o un fallo de del Estado, de 250, 240, 250, 250, perdón. Dice, vamos a ver el capítulo de auxilio de cesantía. Entonces, pérdida del derecho. El trabajador perderá el derecho de auxilio a las cesantías cuando el contrato de trabajo termina por alguna de las siguientes causas: auto delictuoso contra el empleador o sus parientes. En este caso, pues hubo un auto delictuoso. Pues él se robó, o se apropió de un material. Entonces, ahí hay que en este caso, él puede perder su derecho a las cesantías, pero no se lo pueden descontar, no se lo pueden, digamos, descontar así porque así, sino que tiene que haber un fallo o un juez decidir. Entonces aquí el numeral 2 de ese artículo 250 dice: en estos casos el empleador podrá abstenerse de efectuar el pago correspondiente hasta que la justicia decida. Es decir, que en este caso se demostró que hurtó, perdón, un material. Entonces se le hace la correspondiente liquidación. Lo que no puede hacerle es el empleador: eso me valía 10 millones, yo le descuento todos esos 10 millones de sus prestaciones. No, solamente tiene que esperar hasta que un juez falle para poderle descontar. De resto, lo que podrá hacer es abstenerse de hacer el pago correspondiente. Pues, iniciar un proceso en un juzgado laboral y denunciarlo penalmente, y para ello, pues, hasta que el juez decida. Digamos que estos procesos son muy rápidos y pues los jueces fallan rápidamente en estos procesos. O lo otro es conciliar con el colaborador, con el ex colaborador, y decirle que, pues, en vista de su acto delictuoso, que por favor falle. ¿Listo? Básicamente es eso. No sé qué dudas tengan, muchachos, del ejercicio. Profe, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo hice la actividad, pero yo lo hice diferente, entonces me salió malo. Yo no lo subí, pero me salió malo. Entonces, lo que le quiero decir es que si el formato ese de liquidación, yo lo puedo hacer de otra manera. O sencillamente solo explico los pasos y eso, o sea, no hago un formato, sino que solo explico los pasos. No, porque la evidencia te pide
tú lees la evidencia, dice, deberá elaborar una liquidación, no te está pidiendo la evidencia, o sea, no se lo estoy pidiendo yo, se lo está pidiendo la guía de aprendizaje. Estas guías de aprendizaje son analizadas por el equipo. Ah, ok, pero feliz. Entonces, Entonces yo lo hago de otra manera. claro, ese formato yo lo diseñé porque pues, no venía un formato y se les dificultaba mucho a los aprendices, pero ustedes pueden buscar divinamente en internet formatos de liquidación, o es que en mi empresa manejamos un formato liquidación. Y aquí hay formatos de gerencia, que esta página es buenísima, yo se las recomiendo, pueden tomar ese formato, de actualícese también. Profe, no se ve. Ah, espere, comparto la pantalla. Ustedes pueden utilizar los formatos, el formato de gerencia, buscan el formato de liquidación contrato, gerencia, pueden utilizar ese formato, el formato de actualices, también lo pueden utilizar, profe, o es que en la empresa manejamos otro formato y diferente. Igual, las cesantías van a dar lo mismo, independientemente de con qué formato lo hagan, ¿sí? Porque pues eso se liquidan es de acuerdo a lo que dice el código sustantivo laboral. Las primas y las vacaciones, lo mismo, siempre van a dar lo mismo, ¿sí? Pues pueden utilizar el formato que ustedes deseen, ¿vale? No sé si le quedó clara la respuesta. Clara. Profe, ¿cómo abre uno el formato ahí donde usted dice el formato que usted tiene? El formato donde lo encuentran, ustedes van a contenido del curso, proyecto, actividad de aprendizaje 3, cuando explico las evidencias, evidencia 3, que son AA3, que son 2, prueba interactiva y el estudio de caso. La prueba interactiva es hacerla en internet y aquí está el formato, estudio de caso, y aquí está formato liquidación. Le da clic y lo descarga ahí. Que no va a descargar, que ya lo descargué y lo descargue desde ahí. ¿Listo? ¿Qué evidencias vamos a desarrollar? La prueba interactiva aplicando el proceso de inducción y el estudio de caso liquidando un contrato laboral. ¿Hasta cuándo el plazo? Hasta el 2 de noviembre, tranquilo, igual se los presentan de manera extemporánea, no hay ningún problema. Cada aprendiz pues es el responsable de su carga de evidencia. Por favor, cargar su documento de identidad. Y pues, ya con esto vamos como finalizada la sesión en línea. Echamos más del tiempo estimado, pero bueno, no hay problema. Pues hayan aprendido. Y ¿qué otras dudas tienen? Hasta el 2 hay plazo de cargar. Mañana yo les publico en cada una de las fichas el cuadro de honor de la actividad de aprendizaje número 2. Pues si no tienen más dudas, yo creo que vamos por terminada la sesión en línea. Voy a detener la grabación